El gobierno del presidente Juan Manuel Santos acaba de iniciar un proceso de diálogo con la guerrilla más antigua del continente, la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Frente a este proceso hay muchos enemigos, hay muchos incrédulos. El propio expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, es uno de los opositores más férreos de este proceso. Pero también hay otras fuerzas detrás que se oponen. Hay terratenientes, hay grupos de extrema derecha, hay intereses multinacionales que van más allá de la propia realidad y de las circunstancias nacionales. Sin embargo, la agenda establecida por este proceso que inicia da confiabilidad a algunos sectores y da confiabilidad por lo menos a una buena parte de la sociedad colombiana. No pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. Esperemos que este proceso conduzca realmente a una situación diferente para este país. La humanidad y la inhumanidad de las violaciones de derechos humanos, la forma en cómo nuestra sociedad valora o no la vida, la muerte, el respeto que nos merece o que no nos merece esas situaciones extremas que lamentablemente la sociedad colombiana afronta. El representante Iván Cepeda es el líder y el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado, el MOVICE. Es una de las voces más disidentes, una de las voces discordantes, frente sobre todo a las políticas de seguridad del presidente Juan Manuel Santos, que en estos días haya expresado su agrado porque el proceso de paz que inicia entre el gobierno y las FARC llegue a un puerto seguro, llama especialmente la atención. Vamos a hablar hoy con el congresista Cepeda en relación con este tema de tanta preponderancia en la realidad y en la agenda política de este país suramericano. Representante Cepeda, es un gusto para nosotros tenerlo acá en Hispan TV, que atienda este llamado para hablar de un tema de tanta trascendencia, de tanta importancia en este momento, como es el conflicto interno que vive este país. Usted se ha distinguido durante toda su trayectoria y particularmente durante este gobierno por unas actitudes críticas frente a muchas de las realizaciones, frente a muchas de las propuestas que este gobierno ha venido adelantando. Sin embargo, ahora se le nota una diferencia, ha hecho un voto de confianza en relación con la propuesta de diálogo que se empieza a adelantar entre el gobierno y las FARC. ¿A qué se debe este cambio de actitud y esta esperanza en este proceso que inicia? Bueno, si se trata de llegar a la paz en Colombia, si para eso hay una voluntad clara, si el gobierno dice y actúa en esa dirección, a pesar de que somos la oposición política en este país, vamos a respaldar esos esfuerzos. Es un propósito esencial para Colombia, llegar a la paz después de medio siglo de un conflicto armado totalmente ininterrumpido que ha dejado millones de personas víctimas y que ha permitido, entre otras cosas, la intervención extranjera en nuestro país y en el continente. Colombia ha vivido en guerra la mayor parte de sus 200 años de vida republicana. Asesinatos, masacres, genocidios, desplazamientos han formado parte de la acción de los distintos actores armados. Se estima que más de 5 millones de colombianos han tenido que abandonar su hogar huyendo de la violencia. 400.000 son refugiados y la gran mayoría engruesa los cinturones de miseria de las ciudades como desplazados internos. La tenencia de la tierra está en el centro de las causas de la guerra. El desplazamiento sistemático operado en regiones ricas ha concentrado aún más la tierra. El paramilitarismo y muchas veces el propio Estado han actuado como facilitadores para que los terratenientes y las empresas multinacionales lleven a cabo sin tropiezos la explotación agroindustrial y minera de buena parte del territorio nacional. Más de 15 millones de personas viven en la pobreza en Colombia, de los cuales unos 5 millones son indigentes. Pero cálculos no oficiales indican que los pobres sobrepasan los 20 millones. Colombia también es uno de los países más inequitativos del mundo. Solamente Haití y Angola superan a Colombia en desigualdad. Una problemática que los diferentes gobiernos han tratado de acallar a sangre y fuego, estableciendo un círculo vicioso infernal que lleva a destinar a la guerra recursos que podrían contribuir a la solución de los desequilibrios estructurales. Colombia es el país de Latinoamérica que más dinero destina al gasto militar con respecto del Producto Interno Bruto. A esta situación de guerra interna se añade la intervención de los Estados Unidos,
que más allá de la propaganda de la lucha contra las drogas, utiliza el territorio colombiano como plataforma para la defensa de sus intereses en el intento de mantener el control económico, político y social de la región. En el marco del llamado Plan Colombia, en 10 años, entre los años 2000 y 2010, los Estados Unidos invirtieron $7,3 millones en la guerra en Colombia. Nada o casi nada fue a la inversión social. Otros países como Israel y el Reino Unido actúan en el conflicto colombiano mediante la venta y tráfico de armas, el suministro de recursos y la asesoría militar. El presupuesto reconocido para el sector defensa y seguridad será de $14,500 millones para 2013, superando con creces el ejecutado durante el presente año, que se ubicó por encima de los $10,000 millones. Con 500,000 de hombres empleados y armados por el Estado y unas organizaciones paramilitares que se nutren de los sectores más poderosos de la economía, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene en sus propias entrañas el mayor obstáculo para la paz. Colombia es un país que ha vivido en guerra casi que toda la vida republicana. ¿Por qué este proceso tan conflictivo de Colombia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en las causas? ¿Qué es lo que está en el centro de esta guerra que se vive en este país? Se puede decir que hay al menos dos grandes causas del conflicto armado actual y también de los otros que se han presentado, como bien dice usted, durante nuestra historia republicana. La primera situación es que Colombia, a diferencia de otros países, no ha hecho un proceso de reforma agraria y rural. Hay formas de concentración, de latifundismo de la tierra que hacen que el proceso de desarrollo sea supremamente inequitativo y desigual para una inmensa masa de personas en el campo. Y por otra parte está el asunto del poder político. Paralelamente a esa concentración de la tierra ha habido una concentración del poder político que ha sido producto de la utilización de la violencia contra los opositores. En Colombia la tradición ha sido asesinar, desaparecer, silenciar a través de la violencia a quienes ejercemos la oposición política. Y son muchos líderes que han muerto en Colombia y no han podido cumplir con su tarea de buscar una transformación social por la vía legal y pacífica. 4 gringos y una señora, una gringa. En mi finca, en el hacha, tuvieron 8 días pegados en mi puerto. Ahí iban, ahí por el hacha arriba, donde los indios y compraban una soja. Venían y las trabajaban y dijeron que por qué botábamos la plata. A mí me mató la primera fumigación 58 animales de ganado allá en mi finca, que ahí hasta ahora está sola, no tengo ganado y está lleno de pasto. No tengo una vaca. ¿Qué hay de cierto en el narcotráfico como factor o como elemento generador de esta guerra, o es más bien una manifestación, una consecuencia de este conflicto? Bueno, yo considero que es cierto, el narcotráfico ha sido un factor importante en el desarrollo del conflicto armado, pero no es cierto que sea una de sus causas. Yo creo que el narcotráfico es más bien un fenómeno consecuente de otros factores que son mucho más esenciales, porque el narcotráfico tiene su caldo de cultivo propicio en esa deformación del mundo rural, la extensión de la propiedad latifundista o también de proyectos de agroindustria han lanzado a millones de personas hacia lo que se llama la frontera agrícola, es decir, les han quitado la posibilidad de producir alimentos, de generar cultivos que puedan cumplir con esa importante función. Y esas personas han tenido que desplazarse una y otra vez a sitios cada vez más inhóspitos, hacia las selvas del sur del país, y allí han encontrado como única opción para poder mantener su economía el cultivo de la coca. Pero aquí hay otro factor importante también, y es cómo se ha atendido y cómo se ha intentado responder al problema del narcotráfico. La guerra contra las drogas o la guerra antinarcóticos ha sido precisamente una fuente también de mucha violencia en Colombia. El narcotráfico no solamente ha sido utilizado por las fuerzas insurgentes, sino que también ha sido administrado por el poder político y se ha convertido en un pretexto, en una justificación para la intervención de Estados Unidos en Colombia. Acá a nosotros nos toca es bregar cómo
poder, o sea, arañar de acá o arañar de acá para sostener a nuestros hijos. Por eso es que el campesino en veces opta en coger algo otros caminos. De pronto la guerrilla, una banda de atracadores, todo eso. ¿Qué papel juega esa pobreza, esos elementos de desatención estatal, también como factor que contribuye a que esta guerra se alimente día a día y que, digamos, los muchachos que no tienen futuro en el campo se vayan con la guerrilla o se vayan con los soldados, que son las bases que ponen los muertos realmente? ¿Cómo se involucran estos elementos en esta guerra? Aquí en Colombia ha habido mucha discusión acerca de si la pobreza ineludiblemente genera violencia. Y se ha hecho la pregunta de por qué en otros países donde hay tanta o más pobreza que en Colombia no existe la misma violencia. Pero sin lugar a dudas la pobreza no es favorable a la convivencia democrática y pacífica. Cuando usted tiene de una parte a inmensos sectores de la población excluidos que no tienen acceso a los más elementales servicios, con un modelo de tratamiento violento, represor, incluso que apela al genocidio como una manera de tratar las expresiones sociales de inconformidad, pues el resultado es precisamente un conflicto armado como el que estamos padeciendo. Así que, por supuesto, la pobreza, la situación de inequidad, la discriminación de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, es un factor real, objetivo de la situación que hay en Colombia. Colombia ha tenido experiencias múltiples y muy disímiles de procesos de paz. Vamos a darle una mirada, un recuento a varios de estos procesos y a dónde han conducido. Colombianos, la hora de la paz ha llegado. En un país en guerra como Colombia, la búsqueda de la paz ha sido una constante como obsesión o retórica. A mediados de los años 80, el presidente Belisario Betancur impulsó un diálogo con las FARC, que condujo a la conformación de la Unión Patriótica, un movimiento político de izquierda al que le asesinaron 5.000 integrantes. En 1999, el presidente Andrés Pastrana inició un proceso de paz con las FARC, para lo cual creó una zona de despeje militar de 4.000 kilómetros que se prolongó por 3 años y terminó con el recrudecimiento de la guerra. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez se efectuaron acercamientos clandestinos con la guerrilla y se desmovilizó el doble de los paramilitares existentes. En esa búsqueda de la paz quedan partidos políticos exterminados como la Unión Patriótica, sillas vacías como la de Manuel Marulanda en el Caguán y quedan desmovilizados de mentiras como los del Frente Cacica La Gaitana durante el gobierno de Uribe. Pero si los diálogos no han conducido al fin del conflicto, tampoco lo ha hecho la guerra total. De ahí que las actuales conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC constituyan una nueva esperanza de paz para los colombianos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha faltado en estos procesos que no han conducido a ninguna parte y que más bien como que han quedado las frustraciones más vivas? Yo creo que en muchos de esos procesos no ha habido una voluntad transparente y clara de llegar al punto final de la guerra. En el año 85, por ejemplo, se llegó a un pacto en el que se intentó que la guerrilla fuera un movimiento político y el resultado de ese pacto inicial fue una terrible matanza de las personas que hicieron parte de la Unión Patriótica como una opción política. Entre ellos precisamente está mi padre, quien fue congresista por este movimiento político y fue asesinado en el año 94. Pero también del lado de la guerrilla se ha creído que las negociaciones no van a conducir a un proceso auténtico de paz. Así que en esos intentos anteriores no ha habido realmente una decisión firme por llegar a un proceso de paz verdadero. ¿Qué puede hacer pensar que en este momento sí han cambiado las condiciones o por lo menos las actitudes para que las cosas no se repitan y no volvamos a una frustración nueva? Yo diría que después de muchos intentos, tanto del Estado por acabar la guerrilla como de la guerrilla por llegar al poder por la vía armada, ambas partes de este conflicto se han visto ante una situación en la cual se demuestra la imposibilidad de lograr sus fines por la vía militar. Y por lo tanto estamos ante un momento en el que, al parecer, ya no quedan otras opciones de un lado y del otro y se emprende este camino realmente de ponerle fin al conflicto. Ahora, por supuesto,
una guerra de medio siglo no se acaba de la noche a la mañana y no es un proceso ni fácil ni desprovisto de contradicciones y dificultades. Hay una serie de esfuerzos que uno percibe hechos en el mismo Congreso, como el Marco para la Paz, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. ¿Qué papel pueden jugar? Hemos visto en el caso de la Ley de Restitución de Tierras situaciones muy graves, donde las víctimas vuelven a tratar de recuperar sus tierras y son asesinadas. Se habla de ejércitos antirrestitución de tierras. Es decir, esa extrema derecha está jugando un papel muy activo en eso. ¿Cómo ve usted esta situación de estos? ¿Son avances? ¿Son puntos muy difíciles de definir desde el punto de vista de que constituyan logros o qué? Yo creo que esas leyes, particularmente aquellas en las que se reconoce a las víctimas y se habla de algunas medidas muy superficiales todavía para lograr su reparación, pues tienen un significado, por supuesto, pero son claramente insuficientes. Esos problemas no se van a resolver si no hay una decisión de producir transformaciones profundas en cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, en cambiar la estructura del poder local en esos sitios donde se ha producido el despojo y la usurpación de millones de hectáreas de tierra. Así que ese es un asunto que será objeto propiamente de una negociación y nosotros esperamos que allí se produzcan decisiones que tengan realmente un carácter transformador. Por supuesto, durante un tiempo va a haber ataques de esos mercenarios que quieren seguir nutriéndose de la guerra, va a haber atentados que traten de sabotear el proceso de paz para decir que es imposible la paz con la guerrilla y mantener el crecimiento del ejército y el gasto militar y el negocio. ¿Quiénes son esos enemigos de esos procesos de paz de este proceso de paz que se está adelantando? Hay sectores que están claramente ligados a ese mundo rural y a esas formas de monopolio de la tierra que no quieren que haya ningún cambio y que puedan seguir teniendo la riqueza de la cual pues se han beneficiado por la vía de la violencia. Pero también hay sectores que viven de la guerra en Colombia, sectores muy ligados al ejército, a las fuerzas militares, a la industria que genera propiamente tener un conflicto armado. El conflicto armado también es un mercado en el cual algunos logran tener gigantescas ganancias a costa de la muerte y de la destrucción. Incluso hay sectores que están muy ligados a la intervención extranjera, que prefieren que se mantenga el status quo que hay con relación a ese conflicto. Hablando de esos beneficiarios internacionales, los propios Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, que han tenido participación directa a través de las llamadas empresas de seguridad privadas, que es un nuevo nombre de los mercenarios internacionales. También se ha hablado en el otro lado de un acompañamiento a este proceso que inicia. ¿Cuál puede ser la importancia de vincular países también al proceso de paz? Bueno, aquí lo fundamental es recordar que no se ha producido hasta ahora un proceso de paz que no haya involucrado el acompañamiento internacional. Ese es un factor necesario, incluso en oportunidades decisivo para resolver una serie de problemas. Con relación al acompañamiento al proceso colombiano en particular, hay que señalar que aquí el factor más novedoso e importante es la presencia de dos países que tienen una importante influencia en el concierto latinoamericano. Está Venezuela de un lado y está también Cuba, que va a ser sede de estas negociaciones. Ambos gobiernos han jugado un papel decisivo en el continente, en el proceso de integración regional. Así que ese acompañamiento, sumado también al de Chile y el de Noruega, pueden ser acompañamientos que jueguen un papel muy positivo para el proceso que se inicia en estos días en Colombia. La manera como se hicieron las exploraciones durante cerca de 20 meses permite comprender que realmente tanto el gobierno como las FARC debatieron, discutieron, abordaron temas e incluso definieron, me parece a mí que es muy importante, delimitaron la agenda de negociación con 5 puntos y esto me parece que ya le da una mayor
una mayor fortaleza. Hay una agenda que se ha establecido con unos puntos en los cuales ya por lo menos hay un acuerdo para empezar a hablar de ellos entre las dos partes, entre el gobierno y las FARC. Esta fijación de plazos límites, ¿cómo la ve usted? Es decir, puede significar de un lado una carrera contrarreloj, uno diría una guerra de 200 años se soluciona con un plazo de 8 meses, o sí es necesario ponerle fechas para que esto no se dilate ni se diluya. Yo creo que es indispensable que se avance hacia un proceso de paz con decisión y de manera eficaz. En otros procesos de paz no se ha puesto un límite en medio de las hostilidades militares y eso ha significado que se va desgastando el proceso hasta que llega simplemente a ser inviable. Pero también, de otra parte, es necesario tomar en consideración que resolver problemas acumulados en 50 años de este conflicto en particular no será un asunto fácil, ni será un asunto instantáneo. Aquí se requieren procesos que pasan en primer lugar por una negociación que tiene momentos y que tendrá momentos seguramente muy álgidos, pero también el proceso de implementar esos acuerdos, de buscar cuáles son las vías sociales, políticas, económicas, para aclimatar que esas decisiones se conviertan en realidad. Para finalizar, representante Cepeda, ¿qué puede hacer cualquier colombiano para aportarle a este proceso de paz? ¿Cuál es el aporte que es desde la sociedad civil, desde las diferentes organizaciones, o el aporte particular suyo a este proceso? Yo creo que aquí es fundamental participar primero en esta discusión que comienza, en esta negociación que comienza. Todas las personas, las organizaciones sociales, los sectores deben poder emitir su opinión, entregar sus propuestas, señalar cuáles son sus exigencias para que la negociación pueda convertirse en algo no solamente de quienes van a negociar, la cúpula de la guerrilla y el gobierno nacional, sino en un patrimonio de toda la sociedad. Movilizarse activamente para defender el proceso. En otros procesos anteriores siempre se ha presentado un crecimiento de las acciones violentas. La extrema derecha no ha vacilado en utilizar toda clase de métodos para acabar con estos procesos. Las hostilidades entre la guerrilla y el Estado en medio de la negociación van a generar seguramente momentos muy tensos y que pueden llevar incluso a rupturas. Así que es necesario que los ciudadanos, que sus organizaciones, sus movimientos protejan el proceso de paz en Colombia. Es de esperar que así sea y que este proceso pues, nos lleve a un puerto seguro. Muchas gracias, representante Cepeda, por estar con nosotros en Hispan TV. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Un complacido. Hecho un voto de confianza en relación con la propuesta de diálogo que se empieza a adelantar entre el gobierno y las FARC. ¿A qué se debe este cambio de actitud y esta esperanza en este proceso que inicia? Bueno, si se trata de llegar a la paz en Colombia, si para eso hay una voluntad clara, si el gobierno dice y actúa en esa dirección, a pesar de que somos la oposición política en este país, vamos a respaldar esos esfuerzos. Es un propósito esencial para Colombia, llegar a la paz después de medio siglo de un conflicto armado. Detrás que se oponen, hay terratenientes, hay grupos de extrema derecha, hay intereses multinacionales que van más allá de la propia realidad y de las circunstancias nacionales. Sin embargo, la agenda establecida por este proceso que inicia da confiabilidad a algunos sectores y da confiabilidad por lo menos a una buena parte de la sociedad colombiana. No pensamos en levantarnos de la mesa sin haber hecho realidad esas banderas. Esperemos que este proceso conduzca realmente a una situación diferente para este país. La humanidad y la inhumanidad de las violaciones de derechos humanos
La forma en cómo nuestra sociedad valora o no la vida, la muerte, el respeto que nos merece o que no nos merece esas situaciones extremas que lamentablemente la sociedad colombiana afronta. El representante Iván Cepeda es el líder y el vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de los Crímenes de Estado, el MOVICE. Es una de las voces más disidentes, una de las voces discordantes, frente sobre todo a las políticas de seguridad del presidente Juan Manuel Santos, que en estos días haya expresado su agrado porque el proceso de paz que inicia entre el gobierno y las FARC llegue a un puerto seguro, llama especialmente la atención. Vamos a hablar hoy con el congresista Cepeda en relación con este tema de tanta preponderancia en la realidad y en la agenda política de este país suramericano. Representante Cepeda, es un gusto para nosotros tenerlo acá en Hispan TV, que atienda este llamado para hablar de un tema de tanta trascendencia, de tanta importancia en este momento, como es el conflicto interno que vive este país. Usted se ha distinguido durante toda su trayectoria y particularmente durante este gobierno por unas actitudes críticas frente a muchas de las realizaciones, frente a muchas de las propuestas que este gobierno ha venido adelantando. Sin embargo, ahora se le nota una diferencia. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos acaba de iniciar un proceso de diálogo con la guerrilla más antigua del continente, la guerrilla de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Frente a este proceso hay muchos enemigos, hay muchos incrédulos. El propio expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, es uno de los opositores más férreos de este proceso. Pero también hay otras fuerzas